Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 28 y 29 de 1 Shemuel. Sabemos que es la haftará de la parasha Vayagel. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aportes del capítulo de Shemuel. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna, y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Primera ronda estaremos leyendo el capítulo 28 y brindando aportes de la lectura. Y la segunda ronda, lo mismo con el capítulo 29. Voy a proceder a leer el capítulo 28 de 1 Shemuel. Voy a cambiar la traducción. Fue en este tiempo cuando los filisteos reunieron a su ejército para pelear contra Israel. Entonces Aquis le ordenó a David: tú y tus hombres deben venir conmigo a la guerra. Claro que sí, le contestó David. Ahora va usted a ver de lo que soy capaz. Muy bien, dijo Aquis, tú serás mi guardaespaldas. Los filisteos se reunieron en Sunem y allí pusieron su campamento. Shaul, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Shaul vio al ejército filisteo, le dio mucho temor. Entonces consultó con Elohim qué debía hacer, pero Elohim no le contestó ni en sueño, ni por el Urim, ni por profetas. Shaul no podía recurrir a Shemuel para consultar al Creador porque Shemuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte y lo habían enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Además, como Shaul mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, le ordenó a sus ayudantes: busquen una pitonisa. Quiero que me ayude a preguntarle a Shemuel lo que debo hacer. Hay un en Endor, le dijeron sus ayudantes. Una noche Shaul se disfrazó y, acompañado por sus 2 hombres, se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó, le dijo: quiero que llamen al espíritu de un muerto. Necesito preguntarle algo. La mujer respondió: tú sabes muy bien que Shaul ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hay algo de lo que me pides, con toda seguridad me matarán. Te juro por el Creador, le aseguró Shaul, que nadie te castigará si haces lo que te pido. Ella preguntó: ¿a quién quiere que te llame? Llama a Shemuel, le contestó Shaul. La mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Shemuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Shaul: usted, Shaul, no tengas miedo, le aseguró el rey. Dime lo que ves. Ella le dijo: veo un espíritu que sube del fondo de la tierra. ¿Y cómo es él?, le preguntó Shaul. Es un anciano vestido con una capa, respondió ella. Entendió Shaul que se trataba de Shemuel. Él se inclinó de cara al suelo y adoró. Samuel le preguntó: Shaul, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar? Estoy desesperado, contestó Shaul. Los filisteos me hacen la guerra y el Creador me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueño ni por medio de profetas. Por eso te he llamado para que me digas qué debo de hacer. Y Shemuel le dijo: si el Creador te ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? El Creador está haciendo castigo que te había dicho que iba a pasar, por haberlo desobedecido y no haber matado a todos los amalequitas. Elohim te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía. Al oír estas palabras de Shemuel, Shaul sintió mucho temor y se desmayó. Las fuerzas le faltaron, pues no había comido nada en todo el día. La mujer se acercó a Shaul y al verlo tan espantado le dijo: yo solo hice lo que usted me pidió, pues estoy para servirle. Por obedecerlo he arriesgado mi vida. Pero aunque solo soy una sirvienta, yo le ruego que me haga caso y se come este pedazo de pan. Se lo he traído a usted para que tenga fuerza para el regreso. Shaul no quería comer nada. Ante la insistencia de la mujer y de su ayudante, se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer mató un cabrito gordo que tenía en su casa, preparó unos panes sin leudar y se los llevó a Shaul y a su ayudante. Todos ellos comieron y esa misma noche se fueron de allí. Los filisteos se juntan para pelear contra Israel, a pesar de que Aquis ve con buenos ojos a David. La mano del Creador siempre fue con David. Las cosas que le van pasando tienen un propósito. Shaul se ve turbado cuando ve el ejército filisteo
Y sabemos que ya el Creador había abandonado a Shaul por completo. Ya Shaul había hecho cosas horrendas y no tenía la ayuda del Creador en nada, a pesar de que éste había sido ungido con el aceite de la unción. ¿Qué cosa? Una cosa no cambia la otra. Recordemos que la unción no te otorga alguna inmortalidad, que continúa siendo un mortal con defectos y virtudes como cualquier otro ser humano. Eso lo vamos a ver más adelante en los capítulos Reyes. Hay mucha la gente poniendo en un pedestal a esto de los ungidos, y sí, tiene cierto grado de importancia, pero siempre nuestros ojos deben estar puestos en el Creador, y si en algún momento experimentáramos alguna cercanía similar o como esta en algún futuro, debemos de permanecer nosotros persiguiendo la justicia y haciendo lo que le agrada al Creador. Lo ungido significa consagrado al Creador para algún propósito, y nosotros debemos de comprender esta consagración. Las decisiones de un rey o príncipe pueden afectar grandemente a un pueblo. Es por eso que, independientemente de la decisión que éste tome, si andamos en justicia y rectitud delante del Creador, en aquel día de la ira del Creador pudiéramos experimentar alguna acción de misericordia en nosotros, de parte del Creador. Dice Ezequiel en el capítulo 18, el que quiera leerlo después, lo puede leer luego. Habla sobre que nadie cargará con la iniquidad de nadie, sino que cada uno cargará su propia iniquidad. En resumidas cuentas, cada quien es responsable de su propia vida. Y si todos andamos en comportamientos extraños, de cierto vendrá alguna reprensión en el momento de la ira del Creador. Así que nosotros podemos optar qué queremos en nuestras vidas. Nosotros podemos tomar esa decisión. Saúl, luego de haber expulsado a los encantadores y adivinos, procura por consultar con alguno de ellos. Esto es bajo la ignorancia y olvida que todo proviene del Creador. Saúl obvió esa parte y aún así buscó tener alguna comunicación con Shemuel, como si Shemuel fuese algún tipo de Dios o algo. Parece que Saúl está más obsesionado con Shemuel que con el Creador. No está en una ignorancia tan grande y mala la que hizo Saúl. Dice la Escritura que el Creador no tomará por inocente al ignorante. Dice Cogeles 5:6, no sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del emisario que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que el Creador se airee a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Entonces vemos que la ignorancia de Saúl lo continúa destruyendo. Sabiendo Saúl que el Creador no le contestaba ni por sueño, ni por el Urim, ni por profeta. Este loco ignorante se disfrazó de un cualquiera, mudando sus vestidos de príncipe, y va donde una mujer que le habían dicho. La mujer sabía que su vida estaba en riesgo por la petición que éste le hizo. Entonces, para colmo de los colmos, Saúl continúa blasfemando el nombre del Creador, haciendo juramento por el Creador en vano. Fíjense, algo curioso es que luego de la mujer le dice a Saúl que lo ha engañado, que él es Saúl, y Saúl le dice que no temas, ¿qué has visto? Ella le dice, he visto dioses que suben de la tierra. Dice Bereshit 28:12. El sueño de Jacob vio lo mismo en un sueño, emisarios del Creador que subían y descendían al cielo. Claro, Jacob vio como una escalera apoyada al cielo. Esto es para entender el concepto de que suben y bajan de ese lugar como vía principal. Entendió Jacob que aquí estaba la puerta al cielo. De hecho, cogió una piedra, la piedra de su cabecera, o sea, donde se apoyó mientras dormía o cogía la siesta, y la puso por título Betel, casa del Creador, y derramó aceite sobre ella. Otro dato curioso está en el aceite, o sea, ¿quién le dijo a Jacob que el aceite se utilizaba para consagrar? No era nada nuevo, así que esto era una práctica bien común en los tiempos antiguos. Ahora el Creador mejoró esta práctica y solo los hijos de Levi podían estar cerca de estas cosas para consagrar. En un pasado todos estaban cerca de hacer sacrificios. El Creador mejoró eso. Ahora es para que los hijos de Israel no se contaminen y no mueran. Solo harán los consagrados, es decir, los que están sobre el aceite de la unción. Entonces lo que se hacía antes, muchas de estas prácticas fueron mejoradas para que no estemos llevando transgresiones. En fin, luego que Saúl entiende que era Shemuel, porque se emplea la palabra entendió, es para dar inicio a que Saúl estaba trastornado. Vemos que Saúl adoró, ¿pero a quién? Al que entendió que era Shemuel. Dice que se humilló, porque Saúl entendió que era Shemuel. Dice Cogeles 9:5, porque los que viven saben que algún día morirán,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Sabemos que para el Creador nada es imposible, pero Shaul en su locura entendió que era Shemuel el que estaba allí. Y fue un emisario y representante de Shemuel, incluso para que entiendan que si fue un representante, o más bien un emisario, dice Tehillim 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, ¿quién te alabará en el sepulcro? Lo que yo puedo entender es eso, los emisarios pueden tomar forma, pero alguien regresar de la muerte, y más aún siendo llamado de un pitón, una pitonisa, para mí es más que una ilusión y abominación. Recordemos que el Creador es quien hace todas estas cosas y nos prohíbe la consulta de adivinos y hechiceros, magos y todo lo que haya pues, espiritista y todo demás. Y todo es por alguna razón. Recordemos que ya Shaul estaba muy mal de la cabeza. Varios puntos de interés sobre esto de Shaul es, número uno, de lo que le dice Shemuel, ¿por qué me has inquietado, despertado en venir? Número dos, ¿por qué me buscas a mí, sabiendo que el Creador se ha apartado de ti? Número tres, el Creador es tu enemigo. Ya en este punto explica lo que le está pasando a Shaul. El Creador es tu enemigo. Número cuatro, no obedeciste ni cumpliste la voz del Creador en su ira sobre Amalek. Es por eso que te ha pasado todo esto. O sea, había un recordatorio de antes. Número 5. El Creador te entregará mañana a Israel contigo y tus hijos. 6. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos y el campamento de Israel en manos de los filisteos. Luego de esto, cualquiera se queda sin fuerza de ponerse de pie. Le llegó el día a Shaul. ¿Por qué no pasó esto antes? Porque había un plan de parte del Creador y aún había oportunidad en Shaul en tener una muerte menos dolorosa. Pero esta fue la gota que llenó el vaso en ir donde adivino. Dice Devarim 18, día al 13, lo voy a resumir, que no pregunten a Pitón, ni a magos, ni a los muertos, porque es abominación al Creador cualquiera que hace estas cosas. Perfecto será con el Creador tu Elohim. Entonces, no solo cayó Shaul por consultar a Pitón, sino que también por consultar a los muertos. O sea, hizo dos fallas bien grandes. Estaba bien mal de la cabeza. ¿Y quién tiene la potestad de los que ya nada saben? El Creador. Entonces, con más razón sabemos que ya Shemuel no tenía más conocimiento y, sin embargo, sabía que Shaul iba a ser reunido con él al otro día. Más bien que iba a ser muerto él y sus hijos. Pues si los muertos ya nada saben, ¿cómo es posible que Shamuel sabía eso? Pues por lo tanto, aquí el Creador le ilustró a Shaul un emisario con rasgos de Shemuel. Esto es bien importante saber y conocer. Nosotros no debemos de estar metiendo nuestras narices o nuestras intenciones en saber qué hay más allá y buscando indagar en ello, porque el Creador nos prueba cuando ve las intenciones de nuestro corazón para ver si realmente andamos en su camino y en su justicia, amándolo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Vamos a seguir la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias. Es bien interesante todo lo que acabas de comentar y sí, el Creador, vemos que aquí utiliza a sus emisarios y eso ya lo vemos en otras ocasiones para confusión y para desviación. Y a pesar de que en un principio vemos que a causa de la muerte de Samuel, Saúl expulsa de la tierra a los adivinos y encantadores, vemos que después, cuando se ve desesperado, ¿verdad?, y amenazado por la multitud de los filisteos, que estaban bien, se describe aquí como que estaban bien organizados, va a consultar a una pitonisa, a una divina. Vemos que trata de engañarla en el sentido de que se disfraza, o sea, se quita sus ropas de rey y va donde ella. Ella, a pesar de todo, era una persona que pues temía, no del Creador, sino que temía por las ordenanzas que él había puesto, ¿verdad? Temía por su vida. Y igualmente pues vemos que Saúl le hace un juramento de que no le va a hacer daño para incitar a que ella utilice sus mañas para hacer contacto, ¿verdad?,
con cosas que no debemos de hacer. Yo no creo que no existan espíritus, lo que sea que la gente experimente. Eso debe existir. Eso todo le pertenece al Creador. Lo que no se debe hacer es estar buscando de eso, porque el que busca encuentra. Y yo he visto que esas personas que buscan de esas cosas encuentran y terminan desviados, terminan con miedo, viviendo con temor, viviendo en locura. Y eso es lo que prácticamente ya Saúl estaba viviendo. Saúl estaba viviendo una locura. Cuando él se acerca a ella, que ella hace esa invocación, vemos que ella describe lo que ve y él entiende que pues es Samuel, que es el que se le presentó a ella, porque a toda esta él no está viendo a lo que se le presentó a la pitonisa, él no lo está escuchando, ella es la intermediaria. Y ella pues simplemente está describiendo lo que ve y repitiendo lo que escucha. Y vemos que es bien interesante ver que cuando se presenta dice, ¿por qué me has molestado? ¿Por qué? O sea, ya ahí dando a entender de que a los muertos no se debe molestar, a los muertos se les debe dejar tranquilos y en paz. Segundo, le dice, yo no tengo más nada que decirte, ya lo que te dije ya lo predijo, ya lo predicho ya está. Tú desobedeciste una orden y por eso el Creador quitó el reinado de ti y no hay más nada que hacer. Entonces, luego le comenta algo que para mí es bien contundente, y es que dice que Saúl hizo que el Creador fuera su adversario, su enemigo. O sea, Saúl se convirtió, con su comportamiento hizo que el Creador se convirtiera en enemigo de él. Y es por eso que siempre le iba todo mal. O sea que ahí están las consecuencias de los actos. Tenemos la decisión de ser obediente, seguir el camino de rectitud y tener la misericordia, la benevolencia y el buen ojo, o sea, el buen visto del Creador para que nos bendiga, o hacer lo que le desagrada, hacer lo malo, y el Creador entonces nos va a ver con desprecio y abominación. Así que es algo que, ¿verdad?, que es importante analizar. Vemos que aquí, pues adicional, lo que se le presenta a la pitonisa le dice, vas a morir, vas a estar en el mundo en el lado de los muertos, tú y tus hijos. Esa es como que la última y final previsión, por decirlo así, por medio de la pitonisa. Y entonces también otra cosa que me llamó mucho la atención es que luego de esto ella prepara rápido un cabrito y panes, y entonces pues dice que parece que preparó algo los panes que preparó fueron tan rápido que lo que hizo fue mazot, fue pan de aflicción. y prácticamente de eso, me imagino que de eso es que, o sea, así que se sentía Saúl al escuchar todas estas palabras, en tristeza, en desolación, en que ya sabía que no podía haber hecho más nada porque ya no había vuelta atrás, ya el castigo estaba, y él pues hizo cada vez de mal en peor, y se había acercado ya a su fin. Otra cosa también es que pues yo tengo mis reservas de que pudo haber sido un emisario, como también pudo haber sido el mismo Samuel. Para el Creador pues no hay nada imposible, pero sí, cuando nos podemos estudiar las Escrituras y vemos otros textos como los que tú mencionaste, pues sí, la balanza se inclina más a que fue un emisario. Y recordemos, como repetí en el principio, que hay emisarios para confusión, hay emisarios para
de mentira. Hay emisarios que se presentaban a los profetas para crear confusión y para mentira. Así que ¿qué no nos dice a nosotros que aquí el que se presentó a la pitonisa fue un emisario de mentira y confusión? ¿Para qué? Para dar juicio final a Saúl, para confundir a la pitonisa, porque ella quedó asustada y confundida también, y para temor, para crear ese sentimiento de miedo. Y esas son cosas que las tienen las personas de las naciones. Las naciones siempre están pendientes a que si a las señales del cielo, las señales de yo no sé qué, y siempre están viviendo con temor. Y que dice la Escritura que cuando tú vives confiado en el Creador, no le temes a nada, estás tranquilo, vives en una vida de paz. Y nada, eso es lo que quería mencionar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Y sí, los espíritus, claro, los espíritus existen, son de la esencia del Creador, el Creador los envía. Pero como dice la Escritura montones de veces, el mismo rey Shalomo, el mismo David, o sea, después de la muerte es que no hay más nada. Por eso dice David, el rey David, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. O sea, ¿por qué? Porque los muertos ya nada tienen parte en esta tierra. No pueden predecir, no pueden dar algún pronóstico o hacer una profecía. Eso, quien da la profecía es el Creador, pero da a los vivos. Sí, como bien se menciona, cada quien tiene la última palabra de quién fue que se le presentó a Shaul. Pero entonces, si nosotros no debemos de consultar a los muertos, y eso es abominación, entonces con más razón y más entendimiento es que sí fue un emisario, porque nosotros no tenemos permiso para eso. Quienes tienen permiso son las naciones, por eso el Creador trastorna a las naciones, las llena de temor, las llena de miedo, creyendo en un montón de cosas. Pero para nosotros es el temor al Creador, y una de ellas es no ir en consultoría a este tipo de personas, hechiceros, brujería, magos, adivinos. No se puede. Entonces, si no se puede, es que el Creador tiene algo oculto para nosotros. Esos son misterios que no nos corresponden. Y el Creador de su bendita Torah nos deja saber que no podemos acudir a estos lugares y mucho menos consultar por muertos. Shaul tuvo 2 fallas de un tiro aquí. Fue a un pitón y consultó por muerto. O sea, vaya. Así que eso es bien importante tenerlo claro. Bueno, voy a seguir entonces con el capítulo 29 de Shemuel. Los filisteos no confían en David. Los filisteos se reunieron todo su ejército en Afec. Sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1000 soldados. Los israelitas, por su parte, acamparon cerca del arroyo que está en Jezreel. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey Aquis junto con David y sus hombres, le gritaron, ¿qué haces aquí con esos israelitas? Y Aquis le contestó, vienen con David y el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel. David se apartó de Saúl y ya hace más de un año que está conmigo. Desde entonces ha sido muy fiel, no tengo nada que decir en su contra. Pero los jefes de los filisteos, los capitanes, se enojaron mucho y le exigieron, dile que se vaya de aquí y que regrese a su país con todos sus hombres. ¿No te das cuenta de que podría volverse de nuestro enemigo en la batalla? Con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl, sería capaz de matar a nuestros soldados. Toma en cuenta que de él hablaba la canción, Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Aquis llamó entonces a David y le dijo, te juro por el Creador que yo no tengo nada contra ti. Desde el día que llegaste hasta hoy, tú has sido fiel conmigo, pero los jefes, los capitanes de los filisteos no confían en ti. Así que regresa en paz y no hagas enojar a los jefes del ejército. Pero David protestó,
¿De qué se me acusa? ¿En qué he ofendido a su majestad desde que empieza a servirle hasta hoy? ¿Por qué no permite usted pelear contra sus enemigos? Y Aquis le volvió a decir, yo no tengo nada en contra de ti. En mi opinión, tú eres tan bueno como un emisario, pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería que mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. De modo que al amanecer, David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Mientras tanto, los filisteos se dirigían a Jezreel, al campamento de Israel. Este capítulo David va en camino hacia la guerra con Aquis para enfrentarse contra Israel. Y mira qué cosa, cómo el Creador levanta a estos capitanes del ejército filisteo para que David no estuviera allí. Aún así, Aquis ve con buenos ojos a David y lo despacha para que se vire a la tierra que él le dio. David al regresar se da cuenta de lo que le pasó a la tierra, hubo un despojo, pero eso lo vamos a contar más adelante. Claro, el ejército filisteo marchaba a la guerra contra Israel. Fíjense, en un pasado, cuando los filisteos atacaban, Saúl salía y vencía. Cada vez se acercaba a que no iba a correr con esa suerte. O sea, cada vez Saúl era con menos suerte. ¿Qué cosa? Los príncipes filisteos se enojan con Aquis por la situación de David. Cualquiera que pensara que el Creador envió un espíritu para cuidar a David sobre esta guerra, no estaría fuera de la verdad o de la realidad, aunque no estuviese escrito aquí, en lo que estamos leyendo. Estos capitanes sabían quién era David, o sea, y de su pasado. Aquí le tuvo mucho aprecio a David para decirle tales palabras. ¿Quién no daría que fueran enviadas de parte del Creador estas palabras? Yo sé que tú eres agradable a mis ojos como un enviado de Elohim, mas los príncipes de los filisteos han dicho así, no venga este con nosotros a la batalla. Si reflexionaba en todo esto, el Creador sí estaba cuidando de David. Recordemos que Elohim puede significar quienes juzgan, una divinidad, emisario, así que también puede haber otros dioses, como se pronuncia en Yehoshua 24:2. Elohim Ajerim, dando a entender otros dioses o dioses diferentes, falsas deidades. Y esto fue lo que Aquis le dijo. Tú eres como un enviado de Elohim, pero Aquis sabía que él le rendía a sus dioses, no al Elohim de los hebreos, porque si fuera el Elohim de los hebreos no estuviera peleando contra Israel. Para mí David fue alguien que el Creador lo cuidó mucho y vemos aquí este ejemplo tan grande de cómo fue la influencia del Creador en estos hombres para que David no saliera a la batalla contra su pueblo. Y el mismo Aquis le dice, o sea, como que tú has sido bien agradable a mis ojos, vuélvete a la tierra, o sea, que encima de todo, o sea, es como decir, ok, pues no hay más de otra, voy a salir, voy a dejar que me invento, voy a pelear contra mi pueblo, o sea, el pueblo del Creador, y venga tales palabras de estos capitanes decirte que tú no vas a pelear para ningún lado, o sea, que te vuelvas. O sea, esto es una bendición. O sea, quien lo ve, ¿qué pasó aquí? Pero esto es una bendición. Y encima que el mismo rey te dice, o sea, que te ha visto con buenos ojos y que te tornes otra vez a la tierra que él te dio. O sea, esto es grandísimo. Así que el Creador estaba cuidando de David en todo momento. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Sí, es bien curioso, es algo que había mencionado en la lectura pasada, sobre que aquí este rey estaba cegado completamente con David. O sea, el Creador puso a favor de David este rey para proteger a David y a los que andaban con él. Yo entiendo que este rey, si se hubiera enterado de las cosas secretas que estaba haciendo David, jamás lo tuviera con tanta estima. Él dice que no había encontrado nada, ninguna talla. O sea, que David sabía hacer las cosas, sabía cómo hacer las cosas, y el Creador estaba con él, porque lo puso, ¿verdad?, en buena posición frente a este hombre, este rey.
vemos que los demás filisteos, reyes, gobernantes y esos líderes no estaban de acuerdo, o sea, no confiaban en él, decían, no, pero ¿cómo va a estar aquí con nosotros si este fue el que mató a miles y de este se cantaba y este fue el que nos decapitó a nuestros soldados, a Goliat? O sea, fue un hecho que era difícil de olvidar y había desconfianza. Pero igualmente pues el Creador siempre estaba del lado de David. Yo creo que esto también fue a propósito para que David no tuviera que llegar a este momento de tener que pelear en contra de su pueblo. El Creador evitó que David peleara en contra de sus hermanos. Y yo creo que es por eso que pasa toda esta dinámica. Esto tenía un propósito. Vemos que igualmente pues David siempre se mostró muy astuto, muy inteligente frente a este rey. En primera instancia pues lo engaña haciéndose loco y luego nuevamente pues se hace pasar como que por enemigo de Israel. O sea, este rey estaba 100% seguro que David odiaba a su pueblo o que el pueblo lo despreciaba a él y que David se había convertido en el enemigo número 1 de su pueblo, de Israel. Y todo a causa pues de esta persecución tonta e insistente de Saúl contra David. Pero vemos que sí, el Creador benefició de alguna manera a David por el hecho de mandarlo de vuelta. Obviamente todo este relato se ve que se está hablando en el comienzo del día, o sea, al atardecer, noche, y no es hasta la mañana que el rey le dice como que espera a la mañana a que esté el sol para que te devuelva, porque estos hombres no están cómodos contigo aquí, con tus hombres. Y para mí, pues, ¿verdad? Este relato, más que nada, lo que da a entender es que el Creador estaba con David, que lo beneficiaba en todo momento, lo protegía, y el hecho también de haber evitado esto, ha evitado que David se tuviera que enfrentar en contra de sus hermanos. Eso es todo, gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Definitivamente el Creador bendice a David ante esta salida, ante esta situación incómoda. Y David se presenta un poco como molesto, como que, espérate, ¿qué se presenta en mi causa? ¿Qué he hecho? Y hasta que Aquil le habla de una manera como que tú has sido agradable a mis ojos, tú sabes, como que apaciguó ese momento, y yo creo que el Creador utilizó a Aquis para darle esas palabras de tranquilidad para que David se pudiera ir. Así que el Creador está en todo. El Creador está en todo. Muchas veces no vemos esas pequeñas oportunidades donde el Creador se nos presenta de alguna manera, utiliza medios para estar a nuestro favor, como aquí lo hizo con David. Y definitivamente el Creador anda en todos lados. O sea, la mano del Creador está con los justos, pero cuando está pasando lo que va a pasar en este encuentro con Saúl, que es como que la última batalla de Saúl, vemos que el Creador tiene un plan. Hay un plan detrás de todo esto. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos.